Yo quiero decirles una cosa, y es una cosa que a mí me estaba rondando toda esta semana, pero la vida es momentos. La vida es parte de momentos que vivimos en nuestro alrededor, ¿no es cierto? Tenemos momentos que son buenos, momentos que son tristes, momentos agridulces. La vida es parte de momentos. Yo recuerdo cuando aprendí el idioma inglés. Yo recuerdo cuando fue mi primera clase de middle school. Yo recuerdo cuando llegué a la universidad por primera vez. Todos estos momentos se me vienen a la mente. Yo me pregunto si tú te acuerdas cuando tú eras un niño, cuando tú tenías ese sueño de que te compraran ese regalito que tú siempre soñaste. Igual como joven, algunos de ustedes que pudieron no tener un PlayStation, pero que sí pudieron tener un Atari o un Valero, como los del Chavo del Ocho. Pero yo recuerdo mis momentos de juventud. Yo recuerdo mis momentos difíciles y mis momentos más oscuros. Y hoy quiero enseñarte sobre la vida de una persona que se llama Pablo. Una persona que sale en Hechos capítulo 8 y que sale en Hechos capítulo 9, pero que tiene un trasfondo oscuro. Una persona que mata gente, un asesino. Pablo de Tarso, Saulo. Saulo era su nombre y Pablo era su segundo nombre. Él tenía dos nombres, le llamaban Pablo y por Saulo, porque él era de doble ciudadanía. Él era griego, pero también era judío. Y cuando vemos aquí en las Escrituras, yo me pongo a pensar hoy, si tú te pones a analizar en la vida o en los zapatos de Pablo, ¿qué sería ser un Pablo? Alguien que lo conocían por ese criminal, por ese asesino. Y vemos que el Señor hoy va a hablarte a tu corazón y va a decir: yo vengo a rescatar lo más vil. Yo vengo a rescatar lo que se perdió. Yo vengo a rescatar lo que el mundo no quiere. Y ese es el Dios que tú tienes hoy. Ese es el Dios que hoy tú vas a salir animado, levantando manos y diciendo: gloria a Dios, porque tengo un Dios que no está muerto. Tengo un Dios que está vivo. Y si ustedes ven, en las pantallas va a estar Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Y Pablo, a lo mejor dices: pastor, ¿quién es Pablo? ¿O quién es Saulo? Pero este es el nombre de Pablo, Saulo. Cuando digamos Pablo, Saulo, es la misma persona. Pero el versículo 1 dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En el capítulo 8 habla de que él estaba de acuerdo sobre la muerte de una persona que se llamaba Esteban. Digan conmigo: Esteban. Pablo estaba de acuerdo que mataran a Esteban porque Esteban era un cristiano. Esa era la razón por la que Pablo era asesino. Porque Pablo creía que lo que él creía era la verdad y lo que los demás creían no era la verdad. Y muchas de las veces estamos amarrados a nuestros conceptos, a nuestras verdades, pero realmente tu verdad es la verdad de Dios o la verdad tuya es tu verdad. Porque muchos queremos conocer la verdad, pero no queremos hacer la verdad. ¿No es cierto? Queremos saber el camino, pero no queremos seguir el camino. Queremos saber cómo llegar al cielo, pero no queremos caminar para llegar al cielo. Y vemos aquí a Pablo que él estaba aferrado. Versículo 1 dice: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones. ¿Quiénes son esos todos? Por las regiones de Judea y Samaria, dice la palabra del Señor, y excepto los apóstoles. Versículo 2 dice: y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Versículo 3: pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. ¿Se imaginan a esta persona? Esta persona que se llamaba Pablo o Saulo y que entraba en las casas y arrastraba de las greñas a toda gente, a toda persona que confesaba en el nombre de Cristo Jesús. Los metía a la cárcel y probablemente los asesinaban. Pero esto estaba pasando en el tiempo después de la resurrección de Cristo. Y Pablo, una persona por el nombre de Pablo, pensaba que lo que hacía era la verdad. Pensaba que defendía al Dios Jehová Jireh. Él pensaba que defendía a Jehová. Él pensaba que estaba defendiendo el verdadero camino.
Si ustedes ven aquí en estos versículos, en el 1 al 3, dice que Pablo creía que estaba haciendo lo correcto por defender una verdad. Y Pablo quería lo viejo que se quedara. ¿Cuántos de nosotros en las iglesias tradicionales queremos que lo viejo se quede y lo nuevo no queremos enfrentarlo? Pablo era ese típico cristiano que quería los himnos tradicionales, que no quería que aplaudieran, que no quería que hicieran esto, y menos hablar de un tal Cristo que se creía ser el Dios, el Hijo del Dios. Y hoy a lo mejor te estás preguntando y estás diciendo: pastor, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Pastor, ¿qué tiene que ver la Escritura? ¿Qué tiene que ver el Pablo y Jesús? Y yo estoy aquí porque me dijeron que aquí hay algo bonito que está pasando. Pero hoy, ¿cómo te puedes ir de regreso a tu casa? ¿Vas a regresar a tu casa así como entraste, o vas a regresar a tu casa cambiado, restaurado y sanado por las heridas de Cristo Jesús? Pero hoy tú vas a regresar a tu casa de dos maneras: igual, o vas a regresar cambiado. Pero si la información entra por un oído y sale por el otro oído, te voy a decir una cosa, querido: no vas a regresar cambiado. Porque la palabra de Dios tiene que penetrar tu corazón y cambiarte para que tú puedas ser moldeado al propósito que Dios te ha llamado. Cada uno de ustedes que está aquí, yo sé que vienen de Centroamérica, de México, de Sudamérica o de cualquier parte o de cualquier trasfondo. Dios ha llamado a cada uno de ustedes por su nombre. Y antes de la fundación del mundo les conocía y les tiene un propósito divino. Y tú no estás aquí por equivocación. Tú no estás aquí porque a Dios se le escapó de sus manos el plan. Tú estás aquí porque tienes que escuchar que eres valioso, que vales la pena y que Dios tiene lo mejor para ti si tú confías en su nombre y haces su voluntad. Y por eso cuando vemos aquí a Pablo, si vamos al capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo respirando todavía amenazas. Vemos a un Saulo que estaba respirando ¿qué? Amenazas y muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos. Pablo odiaba a los discípulos. Pablo realmente los amenazaba. Y fue al sumo, ¿quién? Al sumo sacerdote. Vemos que Pablo fue con el famoso Joe Biden, con el famoso Donald Trump de estos tiempos, ¿no? O para algunos es el Papa, o para algunos es un apóstol, no sé. Pero fue con alguien importante, al sumo sacerdote, al encargado de los judíos, y le pidió cartas para las sinagogas ¿de quién? De Damasco. ¿Con el propósito de qué? Para que si encontraban algunos que pertenecieran, aquí si están leyendo la Biblia o quieren apuntar, me gusta que apunten ahí, que pertenecían ¿a dónde? Al camino. Se me hace fascinante que Lucas redacta este pasaje y pone a los que pertenecían al camino. Yo me pregunto: ¿cuál camino tú perteneces? ¿A cuál de los dos caminos? Porque hay dos: el camino del bien y el camino del mal, el camino difícil, el camino fácil, el camino que te hace sudar la cabeza, el camino que no te hace sudar la cabeza. Todos queremos llegar a la cima de la montaña, pero sin escalar. Todos queremos llegar al cielo, pero sin caminar, sin correr, sin pasar por el proceso de la vida. Y me encanta que dice al camino. Tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Estos dos versículos a mí me dicen lo siguiente, iglesia. Número 1, me dice que Saulo respiraba amenazas en contra de los cristianos, en contra de los que pertenecían ¿a quién? Al camino. Segundo, Saulo iba en contra de los que pertenecían al camino. Y por eso si seguimos leyendo versículo 3 al versículo 4 dice: y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco. Vemos que Pablo ¿a dónde va? Pablo va a Damasco porque va a ir a pedir carta para poder empezar a poner en prisión ¿a quién? A los cristianos. Y Pablo va en camino a Damasco, dice la palabra de Dios, y de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, versículo 4, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pablo necesitaba ser roto para poder responder a la verdad. Y por eso te voy a dar hoy el primer punto que quiero darles para poder llegar a la cima de la montaña de lo que hoy quiero compartirte. Y no quiero que te me duermas, quiero que estés atento,
poniendo toda tu atención a este sermón. Número 1, debemos caer para poder conocer a Cristo en el camino hacia arriba. Vemos aquí 3 momentos de la vida de Pablo y vamos a hablar del primer momento. El primer momento que Pablo tuvo que pasar es el momento de caer para poder conocer a Cristo en camino hacia arriba. Y a lo mejor hoy tú vienes con tu vida muy bien, sin problemas, sin necesidad, y dices: pastor, yo estoy bien. Pero yo te puedo asegurar que todos nosotros estamos en tormentas de la vida. La vida es tormentas. Estás entrando en una tormenta, vas saliendo de una tormenta o estás a punto de entrar en una tormenta. Esa es la vida. Es como un puente donde tú entras, vas en el carro y puedes ver la luz, pero cuando tú entras al puente se oscurece, pero cuando tú sales de fuera del puente, ¿qué? Empiezas a ver la luz al final del túnel. Pero hoy ustedes deben de estar en 3 etapas. Estás saliendo de la tormenta, estás en la tormenta o estás a punto de entrar en una tormenta. Y la vida te va a dar círculos, la vida te va a dar problemas, la vida te va a aventar dardos, la vida te va a aventar pelotas curvas, como los beisbolistas, como los peloteros. Pero la palabra del Señor nos dice hoy que tú tienes que conocer a Cristo en el camino cuando tú caes, para que cuando tú te levantas tú lo puedas conocer. Y por eso quiero decirte hoy que el mundo se mira muy diferente cuando estás en el piso. El mundo se mira muy diferente cuando tú estás en el piso. Es muy bonito ver el mundo cuando tú estás arriba, pero es muy diferente ver el mundo cuando tú estás en tus rodillas y cuando tú estás en problemas, en necesidad, en el llanto, en la ansiedad, en el lloro. Porque cuando tú estás en tus rodillas y cuando tú estás vencido, ahí es donde tú puedes encontrar al Cristo que realmente hace todas las cosas nuevas. El que tú te vas a levantar y que tú vas a conocer a Cristo en tu levantada, para que tú puedas ver que hay un Cristo que realmente murió, resucitó y que está vivo. Pero nosotros caemos para poder levantarnos, iglesia. Nosotros pasamos por problemas para poder levantarnos y entender que hay un Cristo que realmente vive, que realmente hay un Cristo que realmente murió y resucitó, que de todas las religiones, de todas las denominaciones, hay un solo camino y ese es Cristo Jesús. Y por eso hoy quiero decirte que el momento de Pablo, para poder ser cambiado, tenía que ser quebrantado. Para que Pablo entendiera y conociera el camino, tenía que ser quebrantado. Pablo tenía que ser quebrantado, Pablo tenía que caer al piso para poder conocer a Cristo en el camino hacia arriba. A mí me encanta la cultura japonesa. A mí me encanta la disciplina del japonés. A mí me encantó ver otra vez, por segunda vez, la película, una de mis favoritas, El último samurái. Y me encanta ver esta película porque en esta película podemos ver al actor Tom Cruise poder mostrar en el ojo o en la esfera de lo que es una cultura como los japoneses. Una cultura que honra al servidor. Y si tú sabes qué significa samurái, la palabra samurái significa un servidor. Alguien que sirve por alguien, aún yendo a la guerra y muriendo y dando su vida por él o por ese país. En esta película me encanta ver el actor Tom Cruise asesinar al esposo de la persona que él iba a llegar y iba a sentarse a su mesa y le iba a dar de comer. Y enfrente tenía a la dama a la cual él había asesinado a su esposo en el camino, en la batalla. Y me encanta ver que esta mujer responde en el japonés con estas siguientes palabras: tú, Tom Cruise, mataste a mi esposa, a mi esposo, pero tú lo hiciste porque estaba siendo un servidor. Y ahora yo tengo que servirte a ti. A mí me encanta ver cómo la cultura japonesa nos enseña la disciplina, nos enseña realmente lo que es ser un servidor. Pero hay algo que a mí me fascina de la cultura japonesa que yo estaba investigando, y hay una arte que los japoneses practican que se llama el kintsugi. Y kintsugi es una arte que ellos hacen. Si ustedes ven en las pantallas, este es un vaso de barro que los japoneses realmente, ellos lo que hacen, construyen este barro
Y esta arte que hacen y que siguen haciendo por miles y miles y miles de años, ellos tratan de construir esto, pero antes de que se vea así, ellos rompen la vasija de barro para poder construirla desde su comienzo. Y lo que me encanta de esta vasija, iglesia, no se me pierdan, es que Dios hace lo mismo con nosotros muchas de las veces. Los japoneses rompen este barro para poder construirlo y en cada grieta le ponen la palabra que se llama oro. Y cuando este barro se reconstruye, cuando este barro se le pone oro en las grietas, sabes que su valor se duplica hasta 10 veces más de su valor original. Porque muchas de las veces Dios tiene que entrar en tu vida, iglesia, para romperte y poderte construir en una mejor persona. Y ese es el Pablo que lo podemos ver aquí en esta iglesia, en esta palabra. Pero yo te quiero decir una cosa, tú que me escuchas o que me ves por YouTube, Dios tiene que romperte para construirte y hacerte una cosa más valiosa de lo que tú eras antes. Pero sin Dios tú no tienes valor. Con Dios tú tienes mucho valor. ¿Por qué no le das un aplauso ahí donde tú estás al Señor de señores, que merece toda la honra y toda la gloria? Y los japoneses construyen de lo roto y hacen lo mejor. Y Dios es de lo mismo. Dios construye de lo peor, construye de lo roto para hacer lo mejor. Qué hermoso es ver que Dios construye lo roto. Y vemos que en momentos como estos, Pablo tuvo que ser roto para poder ser construido y moldeado para ser instrumento de Dios. Si quieres levantarte por tus propias fuerzas, yo te garantizo que tú vas a caer. Pero si tú te levantas con las fuerzas del Señor, dice la palabra de Dios, que ganarás fuerza como las águilas y podrás volar en altura. Mi segundo momento que yo quiero hablar de Pablo, vemos que Pablo se le aparece una luz, está en el piso, está la gente a su alrededor viendo un Pablo que iba detrás de los cristianos, pero ahora está en el piso, está vulnerable. Y mi segundo punto es cuando te levantas con Cristo, iglesia. Amigos, cuando te levantas con Cristo, tu perspectiva será mucho más diferente que antes. El hombre roto, reconstruido, sanado por las heridas de Cristo, verá la vida muy diferente que en el pasado. Pero el hombre religioso que fue perdonado por la gracia de Dios, pero que es religioso y cuando acepta a Cristo y voltea para atrás, lo único que hace es juzgar al demás y querer que sea un religioso como vos. Pero Dios no está buscando religiosos. Dios está buscando a gente que pueda levantar de lo más roto para que puedan levantarse y tener la misma perspectiva de Dios y de Cristo Jesús, para que cuando tú mires a alguien que está caído, tú puedes decir, la gracia de Dios sea contigo. Ese es el Dios que tú tienes, iglesia. Tú tienes a un Dios que mira para abajo y dice, mi hijo amado, yo he mandado a mi hijo unigénito para que pueda morir y pagar tus pecados. Tú no tienes a un Dios que te mira y que te hace menos y que te recalca tu pasado. Ese es el enemigo, el que viene y te susurra y te dice, ¿recuerdas cuando hiciste esto? ¿Recuerdas cuando pasó esto? ¿Recuerdas esto, iglesia? Cuando el enemigo quiera recordarte de tu pasado, lo digo y lo diré y lo seguiré diciendo, recuérdale de su futuro. Cuando el enemigo venga y te susurre tu pasado, susúrrale su futuro. Susúrrale para dónde es que va, porque yo te garantizo que tú puedes ir en camino al cielo cuando tú aceptas a Cristo como tu único Señor y Salvador. Y por eso cuando te levantas con Cristo y miras para atrás, tu perspectiva será mucho más diferente que cuando tú estabas en el piso. Si tú sabes ser humilde cuando tú eras un nadie, Dios te podrá dar otra plataforma. Y de esa plataforma a otra plataforma, y de esa plataforma a otra plataforma. Pero Dios no puede dar promociones si tú no estás siendo humilde en el Señor. Dios conoce tu corazón. Dios conoce que si tú te ganas este premio o si tú obtienes esta promoción, tú le vas a dar la espalda a Dios. Dios conoce todo antes de que tú lo hagas. El pastor no lo conoce, no conoce tu vida. Ni los miembros de la congregación conocen tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Y por eso Pablo pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero Dios tuvo que confrontarlo. Muchas de las veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero Dios tiene que venir y confrontarnos.
Muchas de las veces pensamos que lo que hacemos es lo correcto ante los ojos de Dios, pero Dios tiene que venir a rompernos. Muchas de las veces pensamos que por estar en este trabajo está bien, pero después Dios tiene que venir y rompernos. Muchas de las veces pensamos que por ganarnos un poquito más de dólares o de Benjamin Franklin los domingos, pensamos que vamos a estar mejor económicamente. Yo te puedo decir que tú puedes tener el salario de un rico, pero vivir como un miserable pobre. Pero cuando tú ganas lo de un miserable pobre, pero tú tienes tu confianza y tu mirada en Dios, tú puedes vivir como un rey, mi querido hermano. Porque no importa cuánto dinero, cuánta comida esté en tu mesa, tú dices, yo y mi casa serviremos al Señor. Y ese es el Dios que tú tienes, iglesia. El Dios que te hace mover, no por lo que Él provee, pero por lo que Él ya ha hecho a ti en el pasado, y lo que va a hacer en el presente, y lo que va a hacer en el futuro. Y cuando vemos a Pablo, iglesia, versículo 5 dice, y él dijo, cuando estaba en el piso, ¿quién eres, Señor? Me encanta que Pablo ahora está en el piso, ahora está humillado, ahora el asesino está en el piso y le dice a Dios, ¿quién eres, Señor? Y me encanta cómo Dios responde. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 6. Levántate. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Me encanta ver a un Jesús que no le reprocha por los asesinatos que hizo en el pasado. Vemos a un Jesús que le dice, Pablo, levántate. Y le da dirección. Le dice, vas a entrar por esta ciudad y en el proceso se te va a decir lo que tienes que hacer. Yo quiero que tú hagas un poco a volar la imaginación. Dios trabaja de esa manera. Dios da instrucciones conforme tú vas siguiendo la voluntad de Dios. Me encanta ver que Jesús le dice a Pablo, levántate y entra a la ciudad y yo te diré lo que tienes que hacer. Iglesia, no puedes esperar la voluntad de Dios si tú no te levantas de donde tú estás. No esperes que Dios te dé las instrucciones si tú estás en tu sofá de flojo viendo a los Simpsons, esperando que Dios te dé la voluntad. Muchos de nosotros estamos en el sofá espiritual de nuestras vidas. No abrimos las escrituras, no leemos, no oramos, no ayunamos, pero esperamos que Dios nos dé su voluntad. ¿Cómo crees que Dios te va a dar la voluntad? A mí me fascina cómo Pablo, cuando estaba en el piso, le dice a Jesús, levántate, y él se levanta en obediencia aun cuando él estaba ciego. Porque ahorita vamos a ver qué pasa y qué hace Pablo, pero la pregunta es, ¿cuántas veces has perseguido a Dios? Intencional o no intencionalmente. Pero yo prefiero fallarle a Dios buscando que Dios le agrade y no agradarle a la humanidad. Iglesia, si tú agradas al jefe, si tú agradas a tu esposo, pero tú no agradas a Dios, hay un problema. Y Dios hoy está llamando a que tú agrades al Señor sobre todas las cosas. A lo mejor no puedes agradarle a tu jefe, pero cuando tú le agradas al Señor, no importa si hay jefe o no hay jefe, Dios te da favor ahí y si no en otro trabajo. Y no te estoy diciendo que seas un revolucionario y que te vayas de tu trabajo, porque no estoy diciendo eso. Lo que yo te estoy diciendo es que aún en la injusticia, cuando tú tienes favor del Señor, no hay injusticia, porque todo lo que es para un mal, Dios lo usa para un bien. Todo lo que viene del mal, Dios lo usa para un bien. Maltrato, racismo, opresión, porque no tienes papeles. Porque yo sé que los jefes a veces por decir, no tiene papeles, le vamos a pagar cash y le vamos a pagar 7 la hora. Y si se preocupa, le voy a llamar a la migra. Pero hermanos, amigos, en los ojos del Señor tú no eres un indocumentado. En los ojos del Señor tú no eres un mexicano o un centroamericano. En los ojos del Señor tú eres su precio más valioso, porque Él murió por ti. Porque Él mandó su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y a lo mejor hoy tú estás jactándote porque tienes tu ciudadanía americana. Pero si tú tienes ciudadanía americana no te garantiza entrar al cielo.
El que tú tengas residencia o papeles o mejor trabajo, eso no te garantiza y entrar al cielo. Lo que te garantiza entrar al cielo es que tú seas redimido y perdonado por la sangre de Cristo y que tú le aceptes como su único Señor y Salvador. Y cuando vemos a Pablito, cuando vemos a Saulo, yo me pregunto, qué interesante que Jesús le da direcciones a Pablo de qué hacer. Porque Dios busca la obediencia antes del hacer. Quiero que lo escuchen de esta manera. Dios busca la obediencia antes del hacer. Dios no puede hacer si tú no caminas en obediencia. Me encanta cómo Jesús va interactuando con Pablo, en conforme él va haciendo y caminando y buscando a Dios en obediencia, Jesús va moviendo sus piezas para poder hacer el plan divino que tiene Dios para Pablo. Pero tú no esperes que Dios cumpla su plan contigo si tú no estás caminando en obediencia. Me pregunto, ¿Dios busca la obediencia de Pablo? Claro que sí. Y yo me pregunto, ¿estás dispuesto a seguir la dirección de Dios? Mi querido, amado, estimado oyente. Porque Hechos sigue narrando la historia. Y Hechos versículo 7 dice, los hombres que iban con él, los hombres que iban con Pablo, el machito Pablo que iba asesinando cristianos y que iba metiendo gente a la cárcel, ahora ya está en el piso. Y los hombres que iban con él, dice la palabra de Dios, se detuvieron atónitos, oyendo que la voz, pero sin ver nada. A mí me da mucho miedo que hay mucha gente que está en las iglesias sentadas en los asientos y que Dios está cambiando el corazón del Pablo, que es un asesino, o del adicto, pero los que están alrededor no están escuchando la voz de Dios. Porque a lo mejor hoy tú eres Pablo, pero en tu alrededor a lo mejor hay ciertos individuos que no escuchan la voz de Dios. Porque para escuchar a Dios tienes que ser quebrantado. Para escuchar de la voz de Dios tienes que estar dispuesto a querer escucharla. Versículo 8 dice, Saulo se levantó del suelo, pero ya no fue lo mismo que antes. Dice la palabra del Señor, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, versículo 9, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Qué fascinante es ver a un Pablo que era el asesino, el que según peleaba por su camino, por su verdad. Ahora está en el piso, ahora se levanta, pero ahora no puede caminar porque no puede ver. Sus ojos están abiertos, pero no puede ver. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes hoy tienen los ojos abiertos, pero no pueden ver? Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros creemos en Cristo, abrimos las Escrituras, sabemos los cantos, conocemos todo lo de la iglesia, de la liturgia y de lo religioso, pero realmente no podemos ver la voluntad de Dios? Y por eso hoy Dios me ha puesto aquí para decirles, iglesia, la única manera que tú vas a poder ver es cuando tú eres transformado por Cristo Jesús, porque vemos aquí que Pablo estuvo 3 días sin ver. Y no es que yo quiera jugar prejuicios, ni el misticismo, ni nada de eso, pero qué interesante que Pablo estuvo 3 días sin ver. Porque Cristo Jesús estuvo 3 días en el que tuvo que esperar para poder enseñar la grandísima hazaña del poder resucitar de entre los muertos. Y la perspectiva de Pablo va cambiando con sus propias perspectivas o conceptos. Pablo pensó que podía levantarse por sus propias fuerzas, pero no pudo porque sus ojos estaban ¿qué? Cegados. Perspectivas van cambiando, pero todavía no puede ver. Cuando tú creces vas madurando, y cuando tú vas madurando tu perspectiva va cambiando. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Cuando te quieres levantar no significa que ya vas a entender todo. Cuando tú te quieres levantar no significa que tú ya conoces todo. Cuando tú te quieres levantar no significa que ya todo va a estar en el panorama y ahora tú vas a poder emprender y hacer lo que Dios quiere para tu vida. Dios no va a dar un plan de antemano.
Dios va construyendo el destino de cada persona conforme ellos van siendo obedientes. Y por eso hoy el Señor me dice a través de la Escritura que Dios busca más la fidelidad que las capacidades teológicas o las capacidades físicas. Hoy tú puedes conocer de todo lo escondido de las Escrituras. Podrás saber dónde está el arca del pacto. Porque yo vi un reportaje en National Geographic que supuestamente está en Etiopía por allá. Pero tú podrás saber todo el entendimiento, podrás conocer todo, podrás entender las Escrituras, podrás entender el hebreo, el griego y esto y aquello, pero si realmente no hay fidelidad en ti, de nada sirve, mi querido hermano. Y por eso mi tercer punto para hoy, yo quiero decirte lo siguiente, y con esto vamos a ir aterrizando. Mi tercer punto es lo siguiente: cuando tienes un encuentro personal con Cristo, Él te dejará ver. Nota que el primer punto es impresionante porque va de la mano. Es como un momento. El primer momento es: debes caer para poder conocer a Cristo en el camino hacia arriba. Y el segundo punto es: cuando te levantas con Cristo, tu perspectiva será mucho más diferente que antes. Vemos que tienes que caer para poder entender lo que es ser restaurado por Dios. Pero cuando tú vas en tu camino hacia arriba, la perspectiva va cambiando porque ahora tú entiendes la gracia de Dios, entiendes el perdón de Dios. Y tercero, cuando tienes tu encuentro personal con Cristo, Él te dejará ver. A lo mejor hoy tú te preguntas: pastor, pero ¿cómo es que yo puedo ver? ¿Cómo es que yo puedo realmente palpar el amor de Dios? ¿Cómo es que yo puedo realmente hacer esto o aquello? Yo quiero sentir la presencia de Dios. Yo quiero sentir el poder de Dios. Yo quiero sentir su presencia. Me encanta ver lo que pasa en el versículo 15 al 19. Dice: pero el Señor le dijo a Ananías: ve, porque Él me es un instrumento escogido. Me encanta cómo dice el Señor a Ananías y le dice: ve, porque Él me es un instrumento. ¿Qué dice ahí en la palabra? Escogido. Y yo quiero decirte que así como el Señor ha escogido a varias personas, Dios ha escogido a todos los que están en Cristo para poder cumplir un propósito grandioso. Dice la palabra del Señor que antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Y cuando vemos este versículo dice: Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. A mí me encanta ver a Pablo, la persona más estudiada de estos tiempos, la persona que tenía doble ciudadanía. Era americano y también a la misma vez era mexicano. O era americano y a la misma vez era hondureño. O era americano y era salvadoreño. O era americano o era brasileño. O era americano o era argentino. ¿Verdad? Este hombre podía viajar en cualquier aerolínea sin ningún problema. Este Pablo podía ir a México y hablar como los mexicanos. Este Pablo podía venir a Estados Unidos y hablar como los gringos. Este Pablo entendía a los países de Centroamérica. Conocía las pupusas. Conocía las enchiladas. Conocía el asadito argentino, ¿verdad? Pero Pablo también conocía el barbecue. Pablo entendía lo que era jugar golf, pero también lo que era batear uno de béisbol. Pablo podía quitarse los zapatos en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y jugar descalzo al fútbol. Pablo podía ir a Southwestern y darle a todos por encima de sus cabezas y decirles sobre el hebreo y sobre el griego y sobre el arameo y sobre la teología, pero él podía estar con un taquero conversando de la mejor carne que hay para tacos al pastor. Ese era Pablo. Pablo era una persona que podía navegar en dos culturas, que sabía navegar con la clase alta, la clase baja y con la clase media, y podía entender del deporte de ese entonces.
Y me encanta ver cómo Dios busca a Pablo, a lo peor, al asesino, pero al talentoso, porque Él quería restaurarlo para poder usarlo como un instrumento y no solamente ir a los reyes, sino a los gentiles. Me encanta que dice, Él irá con los gentiles. Lo que la Biblia dice, los perros de ese tiempo. Los que no podían ir al templo, los que tenían que quedarse afuera por las aulas del templo, porque los gentiles no podían entrar al templo de Dios. Los samaritanos, los que tenían su propio templo, porque no podían ir a Jerusalén. Pero el Señor le dice, Pablo, tú irás con los gentiles, con los reyes, con los Donald Trumps, con los Joe Bidens, con el peje, con Salinas de Gortari, ahí a alguien le dolió, con Gandhi y con los hijos de Israel. El Señor llamó a Pablo para poder ir con el pobre, con el rico, con el gentil, con el mormón, con el testigo de Jehová, con el católico, con el cristiano, con el Asambleas de Dios, con el bautista, con cualquiera que se le acerque. Y hoy no importa de qué trasfondo tú vengas, si tú eres mormón, testigo de Jehová, católico, o te consideras hinduista, o te consideras Asamblea de Dios, o bautista, o legalista, o liberal. Dios no viene por metodistas, Dios no viene por legalistas, o por liberales, o por premilenianistas, o por posmilenianistas, o amilianistas, o cuál es tu teología. No, Dios viene por los que crean en Él. En la Biblia yo no veo que diga, yo vine por el metodista, yo vine por el Asamblea de Dios, yo vine por el católico. La Biblia dice, Juan 3:16, por cuanto tanto amó Dios al mundo que ha mandado su único Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cuando dice todo aquel que en Él crea, está hablando de cualquier persona, de cualquier trasfondo religioso, social, cultural o de acento. Dios no le importa hoy cómo vienes, sino que tú creas en Cristo Jesús como el único Señor, el único Salvador y el que da perdón en abundancia, el que te da una vida en abundancia. Iglesia, yo quiero decirte una cosa. Versículo 17, Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Mi querido, Pablo encontró a Cristo en su camino a Damasco. Pablo encontró a Cristo en el camino a Damasco. Hoy Dios me dice que te diga que tú vas a encontrar a Cristo en tu camino. Hoy Dios quiere que tú sepas que no importa cuál es tu camino, a donde quiera que tú quieras ir, si tú vas en camino a destrucción, vas a encontrar a Cristo. Hoy no importa si en la noche tú piensas ir a un bar y darte una borrachada tremenda, pero si tú tienes planeado eso, aún en ese camino Dios te puede presentar su gracia y su misericordia. Hoy no importa si tú vas en camino a la iglesia de la noche donde cantan los himnos o los coritos, pero tú puedes encontrar en tu religiosidad al Cristo verdadero. Porque a Cristo no se le encuentra en una iglesia, a Cristo se le encuentra aquí. A Cristo no se le encuentra en las letras o en una palabra solamente, se encuentra en el corazón. Porque tú podrás tener mente, pero si tú no lo crees y no lo vives y no lo realmente lo sientes, lo palpas, lo tocas, realmente son letras. Es filosofía, iglesia. Y Dios no ha llamado a filósofos, ha llamado a gente que realmente lo crea de corazón, que realmente sienta a Dios. Iglesia, yo siento a un Dios que está aquí en este lugar y que está haciendo milagros y que está haciendo cosas que jamás vamos y hemos visto en el pasado.
He visto milagros, he visto cosas que Dios ha hecho, pero todo esto es para la honra y la gloria de Dios, no para nosotros. Y Dios va a seguir obrando y haciendo cosas, pero cada milagro, cada cosa que Dios hace no es para darte una mejor vida en abundancia, es para darte una vida en eternidad. Cuando las iglesias se llenan de ese mensaje de la prosperidad, de que ven a Dios porque Dios te quiere dar, eso es puro chorizo. Dios quiere dar carne, y la carne en abundancia significa una vida eterna. ¿De qué te sirve manejar el BMW si tú no vas a estar manejando el BMW celestial? ¿De qué te sirve estar en una casa como las que están aquí atrás, que es una de mis sueños, que es una de $1 millón? Pero ¿de qué me sirve vivir en una casa de esa si yo no voy a estar viviendo en el cielo por la eternidad? ¿De qué me sirve diezmar más de $10,000 por mes, pero si en el cielo yo no voy a ser parte de la gloria de Dios? Iglesia, Dios quiere que seas parte de su gloria. Dios quiere que seas parte de su casa. Y como dice el salmista, yo prefiero estar en un rincón que 1000 años fuera de tu presencia. Y por eso yo quiero decirte que Dios le dijo a Pablo mediante Ananías: eres mi instrumento escogido, tienes que experimentar el quebrantamiento para que puedas experimentar la gracia de Dios y la salvación. Hoy aquí hay muchos Pablos. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente inteligente, guapa, gente que tiene mucho potencial, y jóvenes y niños que están allá en sus clases y en la guardería, pero que van a hacer un impacto grandioso, pero más cuando es para el Señor. Yo nunca me imaginé estar aquí en este lugar y predicar la palabra de Dios. Pero yo sé que un día de estos, algunos de ustedes, mamás, van a poder ver a su hijo hacer cosas grandiosas, siendo los próximos abogados, los próximos maestros, los próximos congresistas que van a estar tomando decisiones en el Congreso, en la Casa del Senado. Pero en el año 2050, espero que la mayoría de nosotros estemos aquí, pero año 2050 vamos a ser la mayoría, pero no solamente para la habla hispana, sino para el habla inglés. Y el año 2050 nuestros hijos y nuestros nietos van a poner al próximo presidente de los Estados Unidos. Y yo estoy orando para que el Señor traiga al primer presidente hispanoparlante, que sea hijo de un hondureño, que sea nieto de un salvadoreño o nieto de un mexicano, y que se levante y que Dios lo levante para que este país le dé la honra y la gloria a Cristo Jesús. Pero mientras estamos en tribulación, mientras estamos pasando los momentos más oscuros y más grises de este país, porque lo estamos pasando, estamos en un momento donde salimos de una pandemia, la pandemia sigue, el COVID va a seguir, pero aún en los momentos oscuros es cuando el avivamiento de Dios se acerca más. Aún cuando tú tienes problemas de trabajo, que el restaurante o donde tú trabajas o en cualquier nivel socioeconómico. Yo te quiero decir una cosa: cuando el terreno parece que no está dando fruto, cuando la siembra está ahí y parece que no hay fruto, Dios puede convertir cualquier cosa y hacer que dé fruto. Si Dios construyó esos huesos en el Antiguo Testamento, dime qué no hará contigo. Si Dios habló a través de un burro, dime qué no hablará a través de ti. Pero tú tienes un Dios que hoy quiere venir y romperte, pero no puedes hacer cosas grandes si Dios no te rompe. Y por eso yo quiero decirte hoy, donde tú estás ahí, ¿por qué no te levantas sobre tus pies? ¿Y por qué no alabamos al Señor? ¿Y por qué no esperamos un momento en el que el altar está abierto? Yo quiero invitarte a que vengas al altar, a que ores, a que vengas a la presencia de Dios y le digas al Señor: lléname más de ti. No te invito a que vengas al altar para que lo hagas de una manera religiosa, o que el Santísimo está aquí, o que el superapóstol está aquí para tocar y ungir tu cabecita. No, aquí tú lo que necesitas es que Dios te unja. Tú lo que necesitas es que Dios, en la intimidad, puedas encontrar al Dios verdadero. El altar está abierto. Matrimonios, jóvenes, iglesia, si tú tienes un problema o si tú quieres darle gracias al Señor por las bendiciones, aquí está este altar. Pero este altar es glorioso, no porque aquí está la gloria de Dios, pero porque aquí se comienza la victoria. Cuando empezamos a arrodillarnos es cuando empezamos a tener victoria en Cristo Jesús. Pero las batallas se ganan de rodillas, no de pie. Así que, iglesia, el altar está abierto. Vamos a orar, vamos a hacer un poquito de acercamiento al Señor, pero aquí está el altar. Vengan.